necesitamos eso al momento de tratar a los pacientes con infarto agudo de miocardio, tratar de identificar cuál es la cara afectada. ¿Por qué? Porque de esa manera también podemos llegar a determinar cuál es el vaso sanguíneo probable afectado. Entonces, por eso será importante recordar las caras. Sí, entonces, esto solamente para ir recordando. Ustedes recuerden, tenemos una cara lateral. Tenemos una cara lateral alta, una cara lateral baja, tenemos una cara inferior, una cara anterior, una cara septal, etc. ¿Sí? Entonces, eso seguramente ustedes ya lo vieron con anterioridad. Solamente voy a recapitular algunos aspectos. Si bien al momento de tener un electrocardiograma nos dan todas las derivaciones, es decir, tienen 12 derivaciones donde podemos ver las bipolares, las monopolares y las derivaciones precordiales. ¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos determinar qué tipo de cara es, si es la cara anterior, etc. ¿Sí? Antes de ir avanzando, obviamente, recordemos. A ver, pueden prender los micrófonos. Saben que cuando modulamos es un poco complicado cambiar la imagen, entrar al chat. Entonces les voy a pedir que vayan encendiendo los micrófonos. ¿Quién me dice qué derivaciones corresponden a la cara inferior? De 1, de 2 y APF. ¿Perdón? No es de 1, de 2, no, de 2, de 3 y APF. Eso, de la derivación de 2, de 3 y ABE. Bien. La cara lateral alta, ¿qué derivación corresponde? D1 y ABL. Eso, D1 y ABL, ¿no? Si nos vamos a las precordiales, tenemos que recordar cuál correspondía a la cara septal. A ver, ¿quién recuerda? B1 y B2, doctor. Eso, B1 y B2. La cara anterior. B3 y B4. B3 y B4. ¿Y la cara lateral baja? B6 y B5. Eso. Obviamente, se puede llegar a obtener más derivaciones, ¿verdad? B7, B8 y B9, correspondiendo y tratando de buscar caras posteriores, etc. Pero lo que ustedes acaban de comentar, obviamente, es lo más importante, es lo que debemos realizar en la sala de emergencia al momento de tener un electrocardiograma donde nosotros vamos a ver algún indicio de un síndrome coronario. Será importante determinar la cara, ¿no? Entonces, esta parte ya ustedes ya la conocen, solamente la estoy colocando para hacer una retroalimentación, ¿sí? Y esto con la finalidad de poder ver la irrigación, ¿sí? Recuerdan la actividad, la última que realizamos el día domingo, estaba muy relacionado a esto para poder identificar si hablamos de la circulación. Porque todas las caras que ustedes vean está relacionada a una arteria, pero comprendan que esto es en su mayoría, ¿sí? O sea, la presentación es más frecuente que se presenta. Hay algunas ramas que pueden variar de una derivación a otra. En un paciente puede estar cierta rama en ciertas derivaciones y en otro paciente, hablando de las mismas derivaciones, puede estar otra arteria. Entonces, eso también es importante conocerlo. ¿Sí? Esta es la circulación, ya la han revisado y la han comentado, y lo que yo quiero mostrarles es esto, de que fíjense cómo de acuerdo a la cara podemos identificar la rama de la cual se puede encontrar afectada, y eso ustedes ya lo han repetido. Han visto la cara lateral alta, por ejemplo, la cual sí corresponde a D1 y ABL. Obviamente la arteria afectada ha de ser la circunfleja.
Mientras que si hablamos de las precordiales de B1 a B6, normalmente la arteria descendente es la que se va a encontrar afectada. Si hablamos de la cara inferior, pues la arteria coronaria derecha es la que se va a encontrar afectada. Obviamente esto en grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, eso vayan recordando. Ya han memorizado o ya conocen las derivaciones, las caras, pues ahora tenemos que ver con qué rama se familiarizan. ¿Sí? Fíjense que otra vez en esta gráfica podemos ver la circunfleja con la cara lateral baja, con la cara, donde otra derivación. Fíjense que incluso la derivación B3, B1, la septal, en esta ocasión, en este gráfico, ya no se relaciona con la circunfleja, sino con la descendente anterior. Y esta puede ser una variante que pueden llegar a encontrarse, o obviamente cuando tengan una afección entre B1 y B4, probablemente sea la circunfleja o la descendente anterior. ¿Sí? Entonces, esto será importante igual recordar para que ustedes puedan tomar conductas. Obviamente nosotros en emergencia, cuando tenemos un paciente con un infarto agudo de miocardio, el hecho de identificar las caras en el electrocardiograma, identificar el vaso probable que esté afectado por esas mismas caras, pues nos va a ayudar a poder referir de forma oportuna a una unidad coronaria. ¿Sí? A no ser que nuestro centro o el lugar de trabajo en el que nos encontremos, pues cuente con una unidad coronaria. Y ahí ya es más importante el tiempo para poder ingresar y poder darle el tratamiento oportuno. Obviamente, si hablamos de infarto agudo de miocardio, pues dentro del tratamiento de elección, pues siempre estará la terapia de reperfusión coronaria, incluso la trombólisis o la fibrinólisis también será parte del esquema del tratamiento. Vamos a comentar más adelante también la medicación que se le debe dar a estos pacientes. Muchas veces en el sector estatal principalmente, pues se limita esa situación, ¿no? O son pacientes que ya han llegado a la sala de emergencia, en el cual ya ha transcurrido quizás mucho tiempo, y esos pacientes quizás no lleguen a ser candidatos para una terapia de reperfusión, como tampoco pueden llegar a ser candidatos para una trombólisis. Como también, y lo comentamos, una deficiencia en nuestro sector público, puede ser que no contemos con estos medicamentos para poder utilizarlos en ese momento. Entonces, se puede tener el equipo, se puede tener el conocimiento, pero si no se tiene el medicamento para poder realizar la trombólisis, pues, o para poder realizar la terapia de reperfusión coronaria, pues no vamos a poder avanzar mucho, pero por lo menos vamos a poder identificar a estos pacientes y hablar con los familiares de que es un paciente que requiere una unidad coronaria. Bien, esto igual ya les comenté en la anterior clase, les mostré este documento que se tiene es del 2018 sobre la cuarta definición universal del infarto del miocardio. Es un documento, esto es de la guía europea, de la Sociedad Europea de Cardiología, que trata de armonizar la información que se tiene referente al infarto. Si ustedes han revisado esta guía, pues tiene mucha información, pero es más de índole de definiciones, de características de esta patología. Tanto así del tratamiento como tal, pues no lo menciona a cabalidad, ¿sí? Pero obviamente trata de armonizar toda esta definición para poder hablar de infarto, para poder hablar ciertas variantes que se pueden llegar a presentar. Vimos que nuestra definición como criterio clínico, hablamos del infarto de miocardio ante la presencia de daño miocárdico agudo detectado por la elevación de biomarcadores cardíacos en el contexto de evidencia de isquemia miocárdica aguda. ¿No? Obviamente esta definición la hemos tomado literal de esta guía, ¿sí? No la hemos modificado, sino tal cual como la menciona, la estamos comentando, pero nosotros podemos, si queremos
en comprender mejor esta definición, podemos hablar de una lesión miocárdica como datos de isquemia y obviamente el valor de las troponinas, pues nos interesará para poder hablar de este paciente como un paciente con infarto agudo de miocardio. Obviamente, las características, los cambios en el electrocardiograma, la clínica, el dolor del paciente y además los estudios complementarios a través de estas enzimas cardíacas, pues obviamente nos ayuda a nuestro diagnóstico integrando todas estas circunstancias. Vimos también los diferentes tipos de infarto. Hablamos de esta clasificación que es muy importante y nosotros la manejamos de esta forma en emergencia a los síndromes coronarios agudos en dos variantes, con elevación y sin elevación del ST. Con elevación del ST tenemos el infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Sin elevación de ST, el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST y la angina inestable. Ahora, esto lo he tomado de Tintinali y de la misma forma, recuerden que hablábamos de las derivaciones y la similitud, o bueno, los cambios que se precisan o las caras afectadas en el electrocardiograma, pues nos habla de las arterias afectadas o las arterias que pueden llegar a afectarse. Y obviamente tenemos un cuadrito donde nos habla de la sensibilidad, la especificidad, su valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. En esta circunstancia, pues nos interesará, obviamente, sensibilidad y especificidad, pero en cierta manera, hablando de la sensibilidad, es muy importante. ¿Por qué? Como por ejemplo, vamos a dar lectura a la primera fila. Hablamos de la elevación del ST, elevación de ST, en la derivación 3, ¿sí? Hay otras ciertas características, etcétera, y vamos a ver que la arteria afectada va a ser la coronaria derecha. Y fíjense cuánto le da de sensibilidad, hasta un 90%. ¿Sí? O sea, esto solamente para recalcar que lo que ustedes ya conocen, las caras. Ahora, relacionarlo a la arteria afectada, pues es muy importante para poder determinar la arteria afectada o el vaso afectado. Incluso en alguna ocasión también nos sirve esto para poder ver el pronóstico del paciente. Obviamente, mientras sea una arteria que se encuentre más próxima a su origen, al callado aórtico, pues obviamente es la que va a presentar mayor complicación, va a presentar incluso mayor compromiso, quizás no solamente de una cara, sino de varias caras en ese momento. Obviamente esto igual ya lo revisaron ustedes en el tema del electrocardiograma, isquemia, lesión, necrosis, solamente para ir recordando, la lesión es el punto por el cual van iniciando y en este punto pues se van evidenciando cambios en el ST que generalmente pueden llegar a ser de supradesnivel o de infradesnivel. A medida que va progresando la lesión, pues se van presentando datos de isquemia y en el electrocardiograma se va reflejando como esta onda T negativa, esta onda T invertida, simétrica, y esa es una característica muy evidente cuando hablamos de isquemia. Mi onda T invertida tiene que ser simétrica. Si esta onda T es asimétrica, pues obviamente lo más probable es que no corresponda a un síndrome coronario, a una etapa de isquemia como tal, sino a otros factores. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tienen que recordar, la simetría de esta onda T negativa. Y obviamente, a medida que evolucionando la enfermedad, etcétera, pues podemos llegar a tener algún dato de necrosis. Y obviamente en el electrocardiograma se puede reflejar por una onda Q profunda. Obviamente más del valor normal que seguramente ya ustedes igual lo revisan. Acá podemos evidenciar cómo en la etapa aguda se puede llegar a presentar las ondas T picudas hiperagudas, como también se puede llegar a presentar la elevación de ST. ¿Sí? Vamos a ver más adelante, esto aquí se debe generalmente, pero fíjense que en la primera etapa la elevación del ST marca el inicio, ¿sí?, de este cuadro, de este
síndrome coronario agudo por el cual está cursando el paciente. Y a medida que va evolucionando en horas, pues podemos ver la presencia de la elevación de ST e incluso puede comenzar, dependiendo de la cantidad de horas, a evidenciarse en mayor medida la onda Q. Quizás en el siguiente día podemos ver ya la inversión de la T y una Q profunda. Recuerden que la Q profunda ya nos habla de necrosis, mientras que la T negativa nos hablaba de isquemia como tal, ¿sí? Entonces, esta evolución puede llegar a ocurrir en el paciente. Puede ser que en los siguientes días o en las siguientes semanas puede llegar a persistir la Q profunda. Por eso es que la Q en muchas ocasiones no nos habla de algo agudo. Puede llegar a hablarnos de una situación crónica, de un evento que el paciente ya ha cursado con anterioridad, ¿sí? Entonces, para la parte aguda, hablamos de lesión por los cambios en ST, como también los datos de isquemia reflejados por esta onda T negativa. En este electrocardiograma, pues, obviamente, ya las flechas rojas nos señalan el punto de elevación. Estamos hablando de un supradesnivel en diferentes caras, ¿sí? En esta situación, con este electrocardiograma, a ver, ¿quién me puede comentar qué caras son las que se están afectadas o las que están afectadas con esta elevación del ST? Fíjense que estamos hablando de B1, ABL, B6, B5, principalmente. ¿Qué cara creen que sea? La cara lateral, doctor. Esa es la cara lateral. Tanto la alta como la baja. Fíjense que B4 también está comenzando a afectarse. Y B3 de igual manera, ¿no? Obviamente este paciente, a medida que va evolucionando su cuadro, también va a presentar alteración a nivel de B3 y B4. ¿Sí? Entonces, para eso es importante las caras. Ahora, ¿qué arteria es la que se encuentra? Si estamos hablando de B5, B6. La descendente anterior. En sí, la descendente anterior, tal vez de B1 a B4, puede llegar a presentarse, como también la circunfleja de B1 a B4. Pero en esta situación, si B5 y B6 está, pues la circunfleja es lo más probable que esa arteria se encuentre afectada, ¿no? Entonces, por eso les decía, para que se vayan familiarizando y memorizando de su ubicación de la arteria y las caras. Acá tenemos otro, ¿sí? Pero este ya habla de ondas T negativas. Y eso muchas veces tienen que tomar en cuenta, a veces una onda T negativa, si ustedes ven que esa onda T negativa se repite en la mayor parte de las derivaciones, probablemente no se trate de un infarto. ¿Por qué? Porque una de las causas para la presencia de una onda T negativa, por ejemplo, es la hipocalemia, ¿verdad? Y la hipocalemia no se va a presentar en una cara, sino que se va a presentar en la mayor parte del electrocardiograma, porque no solamente va a afectar un sector específico, a diferencia de un síndrome coronario, de un infarto agudo del miocardio, que generalmente sí va a afectar una cara. ¿Por qué? Porque tiene un vaso sanguíneo afectado que va a comprometer la irrigación en esa cara, ¿no? Entonces, si ustedes ven que la onda T negativa se presenta en una cara específica o en dos caras específicas, pues lo más probable es que se trate de infarto. Pero a veces, si ustedes ven en la mayor parte de las derivaciones, tal vez hay que descartar que no sea un trastorno hidroelectrolítico el cual esté causando una onda T negativa, ¿sí? Entonces, solamente eso para ir recordándoles. Bien, iremos avanzando hasta esta gráfica. Y seguramente esto ya ustedes lo han escuchado, han revisado al momento de realizar la lectura. Les hablaba sobre la afección subepicárdica o subendocárdica. Y ahí podíamos ver la onda T, cómo se encontraba, también como el segmento ST. Recuerden que si nosotros hablamos de lesión, daño es que está comenzando, ¿sí? Y si ustedes ven un supradesnivel del segmento ST,
Entonces, se está afectando o es de tipo subepicárdica. Ahora, nos preguntaremos, ¿hay alguna diferencia entre subepicárdica y subendocárdica? Pues sí, hay una diferencia. Normalmente, podemos ver, aquí en la presentación la voy a ir dibujando. Esta es la pared del miocardio, en la cual puede llegar a afectarse una parte, como también puede llegar a afectarse todo. Ahora, si hablamos de lesión, ustedes fíjense que tiene que haber elevación de ST, ¿sí? Para decir lesión, elevación de ST, pues corresponde a una lesión de tipo subepicárdica. Ahora, ¿cómo es una subepicárdica? ¿Cómo se diferencia de una subendocárdica? Vean que en esta situación, la subepicárdica, pues generalmente me va a afectar todo este sector. Me compromete la irrigación de una mayor parte del tejido. Y por eso es que esta se va a manifestar a medida que va avanzando como datos de isquemia, como una onda T negativa. ¿Sí? Mientras que la lesión es subendocárdica cuando solamente va a ser un sector, es una pequeña parte, en la cual sí hay limitación del flujo, pero todavía sigue por alguna colateral que permite la irrigación de ese sector, en la cual solamente como es subendocárdica, solo está afectando un sector, no está afectando en su totalidad y por lo tanto mantiene de forma parcial la irrigación. Por eso es que esto se logra ver en el electrocardiograma como un infradesnivel, ¿sí? Y esto puede aparecer, las ondas T picudas hiperagudas, puede llegar a aparecer, ¿no? Pero esa es la diferencia principal. Si hablamos de subendocárdica, solamente es de un sector del miocardio el que se está viendo afectado. Pero ese sector mantiene la irrigación por alguna rama colateral. Mientras que la subepicárdica, fíjense cómo ya afecta todo un sector específico. Y obviamente, ¿cuál de estas representará mayor importancia y puede presentar mayor complicación en el paciente? Pues la que está comprometiendo todo ese sector. Por eso es que el tratamiento en los pacientes con elevación del ST tiene que ser hay que optimizar el tratamiento, incluso somos un poquito más agresivos cuando nosotros ya vemos la elevación del ST como tal. Entonces, si ustedes ven un supradesnivel y una onda T negativa, pues obviamente hay que optimizar recursos para brindarle un tratamiento más pronto a este paciente. ¿Por qué? Porque recuerden que no solo es una parte, sino es un sector importante del miocardio, el cual está sufriendo un periodo de hipoperfusión, hipoxia y por lo tanto isquemia. ¿Sí? Entonces recuerden esa diferencia. Bien, en algunos no es tan común, pero puede presentarles igual una elevación de ST y quizás para no confundirla, ¿sí? Porque esta elevación de ST se presenta también en la pericarditis. En la primera etapa de la pericarditis puede haber elevación de ST, como se ve en la imagen, pero a la vez hay depresión de PR. Entonces, esto es más característico de un paciente con pericarditis. Acá igual, en la gráfica del lado derecho, se puede ver esa diferencia de la elevación del ST, mientras que un supradesnivel, el cual es compatible con un síndrome coronario, fíjense cómo la elevación es más cóncava prácticamente de la del ST, ¿no? Y eso nos ayuda en cierta parte a poder diferenciarla de una pericarditis. Bien, hay pacientes que ya tienen bloqueo de rama izquierda y impresionan una elevación del segmento ST.
Pero esto no quiere decir que realmente se esté infartando, sino que esta elevación de ST se da por un trastorno de repolarización y el cual es más acentuado cuando el bloqueo de rama izquierda es completo, es decir, cuando se excede los 120 milisegundos como tal. Ahora, obviamente esto no quita que un paciente con un bloqueo de rama izquierda también se esté infartando, pero muchas veces, como les menciono, fíjense este electrocardiograma. Tiene sus cambios, sí, pero esto es por el bloqueo de rama izquierda completo. Pero existen herramientas y elementos, y vamos a ver unas presentaciones más adelante, en la cual nos puede ayudar. Son los criterios de Asghar-Bosa para poder llegar a identificar en estos pacientes si realmente se están infartando o no. Como también esos criterios de Asghar-Bosa nos pueden llegar a servir y ser muy útiles en aquellos pacientes que están utilizando marcapasos y queremos descartar que si realmente se están infartando o no. ¿Sí? Estas imágenes corresponden a los criterios de Asghar-Bosa. Tenemos que identificar tanto los supradesniveles como el infradesnivel, pero en ciertos sectores específicos. Vean cómo estos criterios se basan buscando tres aspectos principalmente en ciertas derivaciones. Por ejemplo, el punto 1. Partimos buscando tanto en B4 o en B6, o si quieren ABL o D1, buscamos que nuestra elevación de ST por lo menos sea mayor a 1 milímetro, es decir, mayor a un cuadradito, para considerarla realmente como una elevación de ST, como un supradesnivel, pero en estas derivaciones. ¿Sí? Como segundo punto, debemos buscar la presencia de infradesnivel en B1 a B3 mayor a un cuadradito, es decir, un infradesnivel mayor a 1 milímetro para que podamos asignarle un puntaje. ¿Sí? Ahora, como tercer punto, también podemos llegar a identificar entre B1 a B3 que este supradesnivel que aparentemente se presenta en estos pacientes con bloqueo de rama izquierda por un trastorno de polarización, por un bloqueo completo de rama izquierda, pues vamos a tomar en cuenta que tiene que ser mayor o igual a 5 cuadraditos, a 5 milímetros, para ser considerado realmente como un supradesnivel. Ahora, si ustedes encuentran solamente el punto 3 en ese electrocardiograma, pues sí, es compatible con un síndrome coronario, que ese paciente probablemente se esté infartando. Ahora, si no encuentran el 3, por lo menos tiene que haber el 1 más 2 para poder considerar y tratar a ese paciente como un síndrome coronario. Bien, acá tenemos los mismos criterios de Asghar-Bosa, tenemos las mismas derivaciones para poder identificar, ¿sí? Habíamos dicho, acá por ejemplo en D2, nuestro supra tiene que ser mayor a un cuadradito, mayor a 1 milímetro. Nuestro infradesnivel en las derivaciones precordiales de B1 a B3 tiene que ser igual, mayor a un cuadradito, y si buscamos igual en las precordiales de B1 a B3, pues nuestro supradesnivel tiene que ser mayor a 5 cuadraditos. ¿Sí? Ya tenemos esto. Entonces, generalmente, si ustedes encuentran el 3 y hacíamos referencia a este como el punto 3, con este simplemente ya podemos catalogar a nuestro paciente como un paciente que está cursando un síndrome coronario. Ahora, dentro del síndrome coronario, para el área de emergencia, no se olviden, necesitamos y también contamos con escalas y scores. La principal que se debe realizar en estos pacientes que están cursando con síndrome coronario es la escala de Killick-Kimmel. Normalmente, acá lo dice igual, esta es una escala que vamos a utilizar en estos pacientes que están con un infarto de miocardio para poder determinar la función del ventrículo izquierdo principalmente. ¿En qué consiste la clasificación? Pues en 4 grados y dependerá de si existe falla cardíaca o no, o si hay alguna complicación sumada a esa falla cardíaca.
Si mi paciente no tiene datos de falla cardíaca, ¿sí? Entonces fíjense que la mortalidad es baja, 5%. Pero si mi una clase 2 con una falla cardíaca, fíjense cómo la mortalidad se va incrementando hasta un 10%. La clase 3 hace referencia a la presencia de edema pulmonar, 40%, y si mi paciente está con una clase 4 con datos de shock cardiogénico, fíjense cómo la mortalidad llega a aumentar hasta un 90%. Entonces, esta escala me ayuda a determinar, obviamente, la mortalidad y la funcionalidad del ventrículo izquierdo, y esto me va a ayudar a poder optimizar tiempos, tratamiento. Entonces, por eso es importante que la primera escala, la primera clasificación que ustedes vayan a realizar en estos pacientes con síndrome coronario agudo y obviamente que estén cursando con un infarto agudo de miocardio, pues se pueda realizar esto. Posteriormente, necesitaremos el dato de esa escala para poder ir a otra escala, que es la escala de TIMI. Seguramente igual ustedes al leer o al revisar el síndrome coronario la han escuchado. Y esta escala de TIMI, ¿sí? Igual nos habla del riesgo. Estamos hablando de mortalidad de estos pacientes. Esta se puede utilizar y esta escala de TIMI, por ejemplo, la que les estoy mostrando, es para un paciente con un infarto de miocardio con elevación de ST. Fíjense que del lado izquierdo de su pantalla tenemos ciertos datos y de acuerdo a esos datos vamos a asignar un puntaje. Fíjense que dentro de la historia o los datos de filiación del paciente podemos determinar si el paciente tiene diabetes mellitus o tiene hipertensión o tiene angina, pues se le va asignando un punto. Mientras que por la edad, si es mayor a 75 años, se le asigna 3 puntos. Si es menor, entre 65 a 74, 2 puntos. Y obviamente, si es menor a 65, no se le asigna ningún puntaje. Pero fíjese que por la edad también le vamos a ir asignando. Dentro del examen también va a ser importante los signos vitales. Fíjense cómo la presión arterial sistólica, cuando es menor a 100 milímetros de mercurio, incluso puede llegar hasta un puntaje de 3. Si la frecuencia cardíaca también está mayor a 100 latidos por minuto, también va a requerir un puntaje. Recuerden, si estaba en la escala de Killy-Kimball, entre 2 a 4 también tiene un puntaje. Si mi paciente pesa menos de 67 kilogramos, también se le asigna un puntaje. Entonces, fíjense que el peso, el Killy-Kimball, la frecuencia cardíaca son importantes para poder determinar esto. Como también la presentación, si es un bloqueo en la rama, en la cara anterior, si es un bloqueo completo de rama izquierda, incluso el tiempo de presentación, si ha sido mayor a 4 horas, etcétera, pues se le va asignando un puntaje. El puntaje normalmente va entre 0 a 14. Y si ustedes se fijan del lado derecho de la pantalla, mientras tenga un puntaje mayor, pues obviamente la mortalidad se va incrementando. ¿No? Entonces, fíjense que es importante poder realizar estas escalas en la sala de emergencia para optimizar tiempo y tratamiento. Mientras que esta es la escala de TIMI, es el riesgo igual de mortalidad, pero para un paciente que no tiene elevación del segmento ST. Y fíjense que acá varía, si bien tomamos en cuenta la edad, tomamos en cuenta los factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, obviamente, está la diabetes mellitus, la hipertensión, la falla cardíaca, etc., ¿no? Fíjense que incluso dentro de la presentación, si ha sido reciente, 24 horas, si tiene troponinas positivas, si tenemos una infradesnivel mayor a 0.5 milímetros, etcétera, se va asignando puntajes, ¿no? Y esta escala pues llega de 0 a 7, ya no llega hasta 14 puntos como la anterior, pero de igual manera, mientras se tenga un mayor puntaje, pues obviamente, miren mi riesgo de mortalidad, pues va incrementándose, ¿no? Como esta escala también para estos pacientes que tengan o se les realice la terapia de reperfusión, una revascularización, también pueden llegar a presentar mayor mortalidad. Entonces, para esto nos sirven las escalas de TIM, para determinar el riesgo de mortalidad. Hay otras escalas,
¿sí? Que también se las puede utilizar. Obviamente las principales son las de Quiliquimba y la TIB. Eso en sí deberían ustedes poder realizar a todos los pacientes con síndrome coronario. Hay otras escalas que también se suma a esto. Por ejemplo, en un síndrome coronario sin elevación del segmento ST y nosotros queremos determinar si existe algún riesgo para que este paciente pueda presentar algún dato de sangrado, pues se utiliza la escala de Cruzado. Obviamente no la vamos a revisar, solo les voy a comentar que para esta utilizamos el género del paciente, datos del hematocrito, datos de la creatinina, la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene diabetes, etcétera, cómo está la presión arterial, si hay datos de falla cardíaca, tenemos un puntaje y de acuerdo a este puntaje, pues obviamente el riesgo de sangrado, mientras el puntaje sea mayor, también el riesgo de sangrado se va incrementando, ¿no? Entonces, simplemente es asignar un puntaje, correlacionarlo, fijarnos dónde queda, si es de bajo riesgo, es de moderado riesgo, es de alto riesgo, es de muy alto riesgo, y obviamente ahí también nos dan los porcentajes. Bien, de acuerdo al abordaje de este tipo de pacientes, lo ideal viene a ser poder realizar la reperfusión coronaria percutánea, obviamente si contamos con una unidad coronaria en nuestros servicios o en nuestros hospitales, como también el uso de fibrinógenos como tal. Obviamente nuestro abordaje en la sala de emergencias para estos pacientes que nos llegan con dolor, más aún si refieren dolor torácico, hemos mencionado, monitorizar para ver las constantes vitales, un acceso periférico que no necesariamente tiene que ser una solución endovenosa, puede ser un stopper para la administración de medicamentos, administrar oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, partimos por esos tres elementos. Acá les mostramos una tabla completa de los medicamentos que se llegan a utilizar en estos pacientes con síndrome coronario, con elevación del ST principalmente, ¿no? Entonces, fíjense que el abordaje y el tratamiento es un poco más optimizado cuando existe elevación del ST. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado, pues va a afectar todo un sector. No solamente es una parte del miocardio como tal, sino es todo un sector. Dentro de los antiplaquetarios, seguramente igual ustedes han escuchado en el hospital, han visto las indicaciones o cómo se maneja estos pacientes. Se maneja con ácido acetil salicílico. La dosis de carga inicialmente son 300 miligramos y posteriormente se le puede dejar 100 miligramos día. Nosotros manejamos de esa forma porque no tenemos exactamente en estos números, como ustedes pueden ver en la presentación, de 162 a 325 miligramos vía oral STAT, no los tenemos, pero se puede realizar una dosis de carga y luego mantener 100 miligramos vía oral cada día. El clopidogrel también se puede llegar a utilizar y con este hay que tener en cuenta ciertas características. También cursa con una dosis de carga, la cual puede llegar a iniciarse con 300 miligramos por vía oral. Pero incluso yo puedo utilizar 600 miligramos si mi paciente es candidato para poder realizar una terapia de reperfusión coronaria, ¿no? Pero si mi paciente es mayor a 75 años, pues no voy a requerir la dosis de carga y solamente voy a mantener 75 miligramos día. ¿Sí? No olviden, pacientes mayores a 75 años no requieren una dosis de carga y por lo tanto se mantiene el clopidogrel en 75 miligramos día. Dentro de los antitrombinas también está la heparina, la enoxaparina y acá cabe recalcar que si ya hemos iniciado los antiplaquetarios, también tenemos que pensar ya qué medicamentos vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, la heparina es un poco más complicado utilizarla, ¿sí? Porque me habla en las dosis de polo, luego la dosis de infusión que podemos llegar a mantener, etcétera. Pero tienen que tener en cuenta que si nosotros quisiéramos utilizar en infusión la heparina, por lo menos 4 horas tendríamos que tomar una muestra de control a nuestro paciente para obtener el tiempo de tromboplastina parcial. Fíjense que no sería adecuado, ¿por qué? Porque si lo mantenemos en infusión, pinchar al paciente para extraer nuestra muestra cada 4 horas, pues, ¿no? Entonces, se prefiere utilizar la enoxaparina. Esta generalmente, cuando nosotros queremos utilizarla en dosis de anticoagulación, normalmente se utiliza en 1 miligramo kilogramo. Y se puede administrar cada 12 horas, ¿sí?
Como también se puede administrar en bolo, una recomendación, 30 miligramos, bolo, EB, etcétera, pero la idea es que se pueda utilizar principalmente la enoxaparina en comparación a la heparina, obviamente. ¿Por qué? Porque no requiere tanto control estricto cada 4 horas como la heparina, y además esta se puede administrar tranquilamente en bolo y no necesita la administración a través de una bomba de infusión como lo requiere la heparina. Dentro de los fibrinolíticos, seguramente ustedes han escuchado, los más comunes son la streptocinasa, la alteplasa y el tenecteplasa. Obviamente la streptoquinasa pueden seguir mencionándose, pero es uno de los elementos más antiguos que tenemos, entonces no sería tan útil utilizar este tipo de medicamentos si tenemos otros medicamentos que son mejores, ¿sí? Como la alteplasa y el tenecteplasa. Ahora, entre estos también es importante recalcar que la tenecteplasa es más fácil de administrar. ¿Por qué? Porque esta se puede administrar en bolo. Y esta es una característica importante. Se administra en bolo. Normalmente una dosis cercana a 50 miligramos se trata de que no exceda esa dosis, ¿sí? Pero puede ser en bolo y esto es lo que es útil. Incluso en otros países es un paciente con el cual ya se ha llegado al diagnóstico, incluso en la misma ambulancia, tanto en Europa o en Estados Unidos, ya se le va administrando la tenecteplasa. Mientras que con la alteplasa es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la administración implica que se realice en 1 hora. Normalmente esta se inicia con un bolo inicial, el cual entre los primeros 10 minutos se administra el 9% incluso de la medicación que se ha determinado, que se ha calculado. Y obviamente no se puede exceder los 90 miligramos de alteplasa como tal. El resto del medicamento, si no presenta alergia y todo marcha bien, no hay sintomatología, algún dato de complicación, en los 50 minutos se puede continuar el resto del medicamento. Obviamente bajo vigilancia estricta, ¿sí? Entonces también que este requiere por lo menos 1 hora para administrarse, mientras que la tenecteplasa se puede administrar en bolo. Y eso viene a ser un dato, una característica muy importante en emergencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a optimizar tiempo. Hay otros medicamentos más que se pueden utilizar como antiisquémicos. Entre las recomendaciones iniciales está el uso de la nitroglicerina, incluso de forma sublingual. Cuando el paciente tiene dolor, la morfina es una buena opción, utilizándola 2 hasta 5 miligramos endovenoso. Se le puede administrar cada 5 a 15 minutos, pero obviamente por el dolor, ¿sí? También se beta bloqueantes, metoprolol y atenolol, ¿sí? Bien, solo comentarles algo sobre la tenecteplasa. Lo hemos dicho, su utilidad y su beneficio, pues obviamente es que se puede administrar en bolo. E incluso se la ha puesto en varios estudios comparándola con la alteplasa, se ha visto mejores resultados con la tenecteplasa. Se ha mostrado que incluso hay mayor reperfusión, que incluso mejora el pronóstico funcional en estos pacientes, que incluso hay menos complicaciones. Una de ellas, obviamente, es la hemorragia. Si bien la mayor parte de los estudios se basan en la comparación de la alteplasa y tenecteplasa, en stroke, en ACVs isquémicos, obviamente se puede traspolar esa información para la parte cardíaca, para la trombólisis cardíaca, ¿no? Entonces, por eso se recomienda en su mayoría utilizar la tenecteplasa. Bien. Eso para finalizar todo nuestro tema de infarto agudo de miocardio. Y obviamente, si habláramos totalmente de infarto agudo de miocardio, pues nos llevaría toda la sesión o incluso todo un fin de semana. Es amplia la información, he tratado de comprimir y obviamente igual les voy a facilitar documentos en el Classroom para que ustedes puedan acceder y puedan seguir revisando el tema. Bien, ya hemos hablado de infarto, pero hemos visto que una de las complicaciones de estos pacientes puede llegar a ser la presentación del shock cardiogénico. Incluso en estos pacientes que presentan shock cardiogénico como tal, el 70%, ¿sí?, puede deberse a pacientes que han sufrido infarto agudo de miocardio.
En este cuadrito les voy mostrando las características diagnósticas que a lo largo de todo este tiempo se ha llegado a establecer y a realizar mediante estudios. Partimos del estudio de shock. Hay otro, el TRIUMPH, el IABP Shock 2, el CULPRIT y hasta estas guías europeas de falla cardíaca, donde también nos determina cuáles vendrían a ser las características para diagnosticar a un paciente con shock cardiogénico. Vamos a revisar las de la última columna, las guías europeas de falla cardíaca. En estos pacientes con shock cardiogénico como tal, pues obviamente van a cursar con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y además de tener hipotensión, también va a tener datos de hipoperfusión clínica. ¿Cuáles son estos datos de hipoperfusión clínica? Extremidades frías, oligouria, es decir, va a presentar menos 0.5 cc por kilogramo hora de diuresis, también pacientes con confusión mental, etc. ¿Sí? Entonces, datos de hipoperfusión. Clínica, a esto se puede sumar datos de hipoperfusión por laboratorio, datos de acidosis metabólica, el lactato, ¿sí? O incluso alteración en la creatinina. Cabe recalcar que el lactato puede ser un marcador de hipoperfusión, pero también hay otros más que han comenzado a aparecer. Fíjense que estas características nos ayudan a determinar a un paciente con shock cardiogénico. ¿Sí? Si ustedes le hacen igual, clic acá arriba, tienen un código donde pueden revisar y entrar a la bibliografía, ¿sí? Y poder revisar cada una de estas características, de estas guías clínicas para llegar al diagnóstico, pero recuerden que el diagnóstico del shock cardiogénico se va a basar principalmente en dos circunstancias: datos de hipoperfusión y datos de hipotensión arterial. Esas dos características pues nos van a llegar a determinar el shock cardiogénico. Y obviamente hay otros, como la anterior clase lo veíamos, un nivel de SVO2 bajo, ¿sí? Alterado, pues nos puede también llegar a hacer pensar, a sospechar de que probablemente se esté tratando de un paciente con un shock cardiogénico como tal. Bien, solo para comentar el shock cardiogénico, pues obviamente hay una afección, hay un compromiso del gasto cardíaco, y al haber este compromiso, esta alteración a nivel del gasto cardíaco, también se va a ver afectado la funcionalidad del ventrículo derecho. Y en estos pacientes con shock cardiogénico también pueden llegar a presentar lesiones en el músculo papilar. ¿Qué quiere decir? Que si se llega a afectar esta bomba, que es el corazón, pues obviamente el flujo sanguíneo va a ir disminuyendo, como se ve en la imagen, entonces no va a haber un buen aporte. Por eso es que estos pacientes, por la hipotensión que presentan, llegan además a repercutir como una hipoperfusión clínica. Entonces, por estas mismas características. Ahora, el gasto cardíaco obviamente se puede determinar como la anterior vimos, si bien es un poco complicado llegar a revisar las fórmulas y todo lo demás, pero es una parte fácil de realizar para nosotros, los que quizás no dominemos la ecografía. Pero el gasto cardíaco, para aquellos que sí conocen la técnica y cuentan con el ecógrafo, se puede realizar también esa medición del gasto cardíaco mediante la ecografía. Estos pacientes, pues obviamente están, y lo hemos dicho, con hipotensión y datos de hipoperfusión. Si nosotros vemos esos datos reflejados en los signos vitales, pues obviamente acá vamos a tener una TAM, una presión arterial menor a 65, vamos a ver taquicardia, incluso nuestro paciente puede estar con requerimiento de oxígeno, etcétera. Entonces, es importante que estén monitorizados. La parte del oxígeno, eso siempre lo hemos recalcado, lo vamos a continuar recalcando, van a ver que todas las presentaciones hacen referencia, y estos pacientes con shock cardiogénico, pues obviamente no tienen que llegar a saturar 100, pero por lo menos más de 90 sí, quizás esté con 92, 94, y para apoyarle simplemente con puntas nasales va a ser adecuado para este paciente. ¿Sí? No se olviden del acceso periférico, vean cómo esta situación, no es necesario que tenga una solución, un suero colgado, que esté ingresando su Rieger, su
solución salina, etcétera. No, porque este paciente con shock cardiogénico como tal, pues no voy a poder sobrecargarlo de volumen o no me va a responder al volumen en gran medida. Entonces, tranquilamente se le puede hacer la administración de medicamentos cuando se lo requiera por un acceso venoso a través de un stop. Ahora vamos a comentar parte de ciertos artículos, alguna evidencia que quizás sea importante recalcar, ¿no? Obviamente todo esto haciendo énfasis en el shock cardiogénico. En el 2020 sale este artículo y nos habla qué hay de nuevo en el shock cardiogénico, ¿sí? Dentro de este artículo hay varias características y vamos a comentar algunas de ellas, no todas obviamente, sino las más relevantes. De igual manera, si ustedes desean acceder al artículo, lo pueden realizar por este código. Bien. Lo principal, cuando hablamos de shock cardiogénico, recuerden que hay guías. Tenemos artículos, guías, que nos van a hablar sobre ciertos estudios, sobre ciertas conductas que se han ido modificando especialmente en el tratamiento. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para la conducta que tomemos en la sala de emergencia. Una de las características que plantea este documento es la clasificación, la estadificación del riesgo. Y lo hace mediante esta gráfica. Y obviamente, fíjense que estamos hablando de una pirámide, ¿sí? Aquí arriba, pirámide, para la clasificación del shock cardiogénico. Pero fíjense qué más dice en aquellos pacientes con un síndrome coronario con elevación de la ST, un infarto de miocardio con elevación de ST. ¿Sí? Entonces, vamos a partir del A, B, C, D, E. De bajo riesgo, el A. Si ustedes se fijan toda la fila, vamos a ver que en el cuadrado, si hace referencia al examen físico, pues obviamente esos datos de hipoperfusión clínico como frialdad o quizás prolongación de llenado capilar, etcétera, pues no va a ser visible. También si hablamos de biomarcadores, pues en esta situación la función renal puede estar conservada, puede ser que el lactato no se encuentre en cifras tan elevadas o que incluso la acidosis metabólica como tal pues no esté acentuada en este momento. Y en la parte hemodinámica, la presión arterial se va a encontrar normal, el índice cardíaco incluso va a ser mayor a 2.5 litros por minuto kilogramo, ¿sí? Entonces, fíjense que esas características las tiene principalmente. Pero a medida que vamos subiendo de nivel en nuestra pirámide, en este caso nos vamos a saltar directamente a la C, ya no de un sin riesgo, de bajo riesgo, sino hay una presentación clásica. Fíjense cómo en este punto, recuerden la escala que hablábamos del Killy-Kimball, acá la vuelve a mencionar, pero un grado 3 y un grado 4. Recuerden que el grado 3 hacía edema agudo de pulmón y el grado 4 a un paciente con shock cardiogénico. Y aquí ya lo tenemos, ya está volviendo a mencionarnos esa escala. También el paciente va a presentar alteración del estado mental, se va a ver afectada la diuresis como tal y por lo tanto el paciente va a presentar menos de 30 cc's de diuresis o 30 ml de diuresis en una hora. Mientras que si hablamos de los biomarcadores, pues acá ya vamos a tener alteración, vamos a tener la presencia de lactato, la creatinina también va a estar alterada. E incluso, si contamos con laboratorios más específicos, vamos a tener que el BNP o el ProNBP también va a encontrarse elevado. Si hablamos de la parte hemodinámica, vamos a poder ver todas estas alteraciones, como mi presión arterial media va a estar menos de 60 milímetros de mercurio. Vamos a ver cómo el índice cardíaco también está menos de 2.2 litros minuto por kilogramo. Vamos a ver otras alteraciones también, pero obviamente estas las puede llegar a obtener por la parte de ecografía o mediante
ciertas fórmulas o cálculos que se realizan en la ecocardiografía. Sí, pero obviamente con la parte hemodinámica, en la mayor parte de los servicios, con la presión, incluso con el índice cardíaco que se puede realizar con la gasometría, pues ya podemos determinar que realmente estamos en una etapa clásica de shock cardiogénico en la cual sí repercute el estado del paciente por estos datos de hipoperfusión y que va a requerir la intervención, como dice acá, con inotrópicos. Uno de los inotrópicos que vimos en la anterior clase es la dobutamina y el milrinol. Obviamente, a medida que va incrementándose o aumentando el estado de severidad del paciente, hablamos de un deterioro, hasta un grado extremo que el más alto y de mayor mortalidad es el E. Prácticamente este paciente ya tiene una falla cardíaca como tal, vemos cómo acá la función cardíaca se ha visto muy comprometida, el paciente requiere ventilación mecánica, incluso tal vez el uso de un desfibrilador en este momento, como el lactato se va a encontrar en cifras altas, pH incluso en valores inferiores a 7.2, como en el estado hemodinámico, pues nuestra presión arterial o la presión arterial media se va a ver comprometida, como vamos a tener datos de hipotensión, hipoperfusión distal como tal. Y esto también se va manifestando en este cuadradito, de igual manera que tienen un QR donde ustedes van a poder acceder a esta información. Fíjense cómo en un riesgo A, hemos dicho leve, fíjense la mortalidad es menos del 10%, acá la tienen. ¿Sí? Tanto la mortalidad hospitalaria como en el área de terapia intensiva, miren, la mortalidad es baja. El estado C, que lo revisábamos, un estado clásico, fíjense que la mortalidad igual no va a ser mayor a 20%. Pero fíjense cuando lleguemos al E, como la mortalidad con estos pacientes, especialmente en la E, tenemos hipoperfusión con deterioro del estado cognitivo y con un shock refractario, nuestra mortalidad casi se va a acercar a un 70%. Entonces, vean que también de acuerdo al estado del paciente, aquí tenemos las características igual al lado de los estadios, vean cómo la mortalidad también vamos a poder identificarla y todo esto nos va a ayudar a optimizar tiempo y tratamientos. ¿Sí? Por eso es importante las escalas y las clasificaciones en este tipo de pacientes. Bien, si hablamos de la intervención coronaria percutánea, la cual se puede realizar quizás solamente al vaso lesionado, como también se puede realizar a múltiples vasos. Vamos a ver qué nos dice, qué nos decía esta revisión que se realizó sobre los tratamientos del 2020. De igual manera, el artículo en el cual se basó lo tienen acá en este código QR y es un estudio, el Culprit Shock, prácticamente. Este estudio me habla sobre esta terapia. Si bien son pacientes que se encuentran o que se caracterizan por simplemente hacer esta terapia de reperfusión en el vaso lesionado como en los múltiples vasos, pues gran diferencia significativa en la mejoría clínica del paciente, pues no se vio, como también la mortalidad a los 30 días, tampoco ha habido un cambio significativo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos pacientes que solamente tienen un vaso sanguíneo afectado en comparación con aquellos pacientes, quizás tengan, no solamente uno, pueden tener 2 o 3 vasos sanguíneos afectados y quizás solamente se pueda realizar en esos vasos sanguíneos, quizás en el principal que se encuentra afectado o en todos los que no estén tan afectados, pero sí implica una repercusión clínica, etcétera, pues no hay diferencia significativa. Y eso lo dice este estudio. Entonces, ahí también parte de realmente sí todos los vasos, aunque no estén tan comprometidos, realmente necesitan o requieran una intervención coronaria percutánea como tal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar incluso a determinar la conducta para poder derivar. Sabemos que no va a haber diferencia entre simplemente hacerle el vaso afectado, como quizás si tiene otros más que pueden llegar a ser posteriormente o a futuro también prestar alguna complicación, pues no hay diferencia en la mortalidad. Ahora, este sí es un tema que
que ha sido un poco controversial, el uso de la noradrenalina versus la adrenalina en estos pacientes con shock cardiogénico. Pero acá estamos determinando. Pacientes con shock cardiogénico que solamente estén utilizando noradrenalina, como pacientes que estén cursando con shock cardiogénico y estén utilizando adrenalina. ¿Sí? Aquí está haciendo referencia a que están usando solo un vasoactivo, no están combinando, no hablamos de la combinación de noradrenalina junto a la adrenalina, no, solamente un vasoactivo. En este caso puede ser la noradrenalina o la adrenalina en un paciente con shock cardiogénico. Vamos a ver, ¿qué dicen? Bien. Cabe recalcar que este es un estudio prospectivo multicéntrico. De igual manera, en la parte inferior tienen el QR para que ustedes puedan acceder a la información. ¿Sí? Si bien este era un estudio prospectivo multicéntrico, y eso es bueno cuando son multicéntricos, que quiere decir que no solamente se está realizando en un lugar, sino en varios centros asistenciales, hubo un problema con este estudio. No se llegó a completar. ¿Por qué? Porque estos pacientes, en su mayor medida, comenzaron a presentar shock refractario. Si ustedes recuerdan, la definición de shock refractario es un paciente que no responde ya a las dosis usuales de vasoactivo, sino que requiere quizás implementar otro vasoactivo, optimizar tratamiento. Pero, ¿cuáles fueron los pacientes que presentaron mayor o con mayor frecuencia shock refractario? Pues fueron los pacientes que recibieron tratamiento con adrenalina. Y es una característica que muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar la adrenalina como un vasoactivo. Este medicamento produce taquicardia y es uno de los efectos contraproducentes que llega a producir, que quizás por eso es que no lo usamos con mucha frecuencia y por eso es que la adrenalina no es un vasoactivo de primera línea, sino lo es la noradrenalina, la norepinefrina. E incluso en este grupo de pacientes se ha visto que la mortalidad incluso se llegó a alcanzar hasta un 37% en aquellos pacientes que han recibido o se les ha administrado la adrenalina en comparación solamente a la noradrenalina, que ha presentado una mortalidad del 7%. Fíjense esa diferencia, de que la adrenalina 37% y la noradrenalina 7% ha llegado a producir mortalidad a los 30 días. Ahora, si hablamos de las complicaciones hasta los 30 días, pues ambos, tanto noradrenalina como la adrenalina, pues no han mostrado mayor repercusión. Quizás la más importante, obviamente, sí ha sido la mortalidad en el grupo de la adrenalina, quienes han presentado un poco más de mortalidad, como también han llegado a presentar estos pacientes, pues, shock refractario en mayor medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de esta información? Que estos pacientes con shock refractario, pues nos puede ir bien dándoles la noradrenalina, la norepinefrina, es el vasoactivo de primera elección que ya habíamos comentado en la anterior clase. Entonces, los pacientes pueden ir bien con este medicamento sin entrar a ese riesgo o arriesgarnos a que nos presente un shock refractario como tal. Ahora, obviamente esto tiene que ser algo muy importante de tomarlo en cuenta, pero también que si mi paciente con shock cardiogénico entra en un estado refractario, y ya lo habíamos comentado, si yo ya llego a una dosis de 0.0 gramos kilogramo minuto de la noradrenalina como tal, pues lo más probable es que este paciente ya esté entrando en un shock refractario.
Y si a esto sumamos detalles de la ecografía, sumamos detalles de la SbO2 en niveles en cifras inferiores, etcétera, o datos de hipoperfusión, incluso el delta CO2, el lactato, etcétera, o incluso el llenado capilar, que es más fácil de establecer, pues obviamente sí voy a requerir el uso de otro vasoactivo. Si no es tan marcada la diferencia, puedo utilizar la noradrenalina junto a la adrenalina. Pero si realmente este shock refractario tiene gran repercusión sobre el miocardio como tal, pues entonces tendré que combinar noradrenalina con dobutamina, noradrenalina con milrinone, etc. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar dos vasoactivos en pacientes con shock cardiogénico y peor aún si es un shock refractario. Bien, yo creo que esto solamente es para complementar, que seguramente ustedes ya lo conocen. Si hablamos de hipotermia, la hipotermia no se recomienda, si bien en este caso estamos hablando de la parte cardiovascular. Incluso antes nos hablaban de la hipotermia para el manejo de pacientes con traumatismos craneoencefálicos graves, y se ha visto que no hay una diferencia significativa en los resultados, entonces no es necesario que mi paciente esté en una hipotermia permisiva como tal. Tiempo atrás también se mencionaba la hipotermia, que podría funcionar o ser útil en aquellos pacientes post-paro cardiorrespiratorio que hayan cursado con un ritmo de paro de fibrilación ventricular. En ellos tal vez podría servir la hipotermia, y eso es lo que se decía con anterioridad, ¿no? Pero luego se ha visto que la hipotermia como tal, pues no me va a servir para el paciente neurocrítico, para estos pacientes post-reanimación. Tampoco se ha visto que la hipotermia realmente sea útil en estos pacientes con shock cardiogénico. Y obviamente esto se basa en un estudio controlado aleatorizado, donde podemos comentar que la idea inicial era mantener hipotermia leve. Y una hipotermia leve correspondía a 33 grados centígrados. ¿Sí? Para mantener a nuestros pacientes. En ese pequeño estudio se toma en cuenta 40 pacientes con infarto agudo de miocardio que llegaron a presentar shock cardiogénico. Y de igual manera, en la parte inferior de su pantalla, si ustedes quieren revisar en mayor medida ese estudio, pues lo pueden hacer escaneando el código QR. ¿Cuál fue la importancia? Nos habló de la mortalidad y se vio que estos pacientes a los que sí se les realizaba esta hipotermia leve, en comparación a aquellos pacientes a los que no entraba o no se realizaba esta conducta, esta hipotermia, o no se los mantenía con hipotermia, pues no hubo cambio significativo, no hubo diferencia en la mortalidad, tanto a los 30 días, a los 6 meses o incluso al año. Entonces, no tiene una finalidad poder o tratar de mantener a estos pacientes con hipotermia leve. No hay diferencia o datos que afirmen que realmente esto sea beneficioso. Para el paciente, entonces, obviamente deja de ser recomendado para poder realizar el abordaje de estos pacientes. De igual manera, dentro del soporte circulatorio temporal, en otros países hay ciertos dispositivos, como por ejemplo está el balón intraórtico que se introduce por un a nivel femoral y obviamente cerca al callado, pues se va colocando este dispositivo y vamos a ver si es que llegó a ser útil en estos pacientes que sufrieron infarto agudo de miocardio y que además llegaron a presentar shock cardiogénico. Entonces, el balón de contrapulsación intraórtico, quizás se le dio, se esperaba mucho de este tipo de tratamientos, ¿no? De este balón de contrapulsación intraórtica. Se esperaba mucho. De igual manera, se hizo ese estudio, y acá lo tenemos abreviado, las siglas, ¿no? Del balón de contrapulsación intraórtico se abrevia
y ABP Shock 2. Entonces, ya se contaba con un estudio. Y en ese estudio, fíjense cuántos pacientes tomaron en cuenta: 60 pacientes, a los cuales se les ha administrado, se les ha colocado este dispositivo, del cual se esperaba realmente mucho, pero se ha visto que en la mortalidad, que es lo que más resalta, y obviamente todos los tratamientos, pues va a estar en función a la mortalidad. ¿Por qué? Porque los tratamientos tienen la necesidad de reducir las complicaciones y la mortalidad de estos pacientes. Y se vio que a pesar de utilizar este balón de contrapulsación intraórtica, no hubo una diferencia significativa al momento de evaluar a estos pacientes. Y si ustedes revisan de igual manera, aquí está el código QR y pueden revisar ese estudio como tal, van a ver que no hace mención a los 30 días una diferencia en la mortalidad, incluso lleva un poco más de tiempo y no hay una diferencia. Quizás en otros países, en sus unidades coronarias, tienen estos elementos para poder utilizarlos. Ahí se ha visto se ha puesto en prueba si realmente era beneficioso para el paciente, y obviamente al no existir evidencia, si ustedes quieren alta, tipo 1A, tipo 1B, o incluso que muestre beneficio con superior a un valor de 1, etcétera, no se tiene. Entonces, no se lo recomienda en plenitud para poder utilizar. En cuanto a la sedación, también surgió ciertos estudios que compararon qué medicamento, si hablamos de sedación, ¿sí? Podría ser más beneficioso a estos pacientes que están con shock cardiogénico. Y obviamente, si hablamos de sedación, pues son pacientes que han terminado en ventilación mecánica. ¿Cuál de esos medicamentos podría ser útil? Y tenemos un estudio que ya se ha dado a conocer, pero que lo van a publicar en octubre de este mismo año, ¿sí? En todo este documento, en esta jornada del Critical Care. Y acá arriba ustedes en el código QR pues pueden acceder a este artículo, ya para que puedan adelantar y poder revisar. Y en este artículo, que lo realizó Clemens y colaboradores, todos los que ven ahí en la imagen, puso o confrontó dos medicamentos que son muy utilizados en las unidades de terapia intensiva. En estas unidades, para la sedación, obviamente confrontó propofol y midazolam. Y en estos pacientes, pues este estudio quiso ver cuál de estos dos medicamentos pues tiene mejores resultados en estos pacientes. Y ha visto que con el propofol, si bien quizás estos pacientes han iniciado, tanto el grupo del propofol como el grupo del midazolam, inició con ciertas dosis de vasoactivos, vieron que el grupo de propofol mantuvo esas dosis iniciales bajas de vasoactivos, mientras que en el grupo de midazolam, las dosis de los vasoactivos tuvieron que ir incrementándose. También se vio que en este grupo del midazolam llegó a presentar mayores complicaciones que en relación al grupo que estuvo sedado con propofol. De igual manera, también se tomó en cuenta la mortalidad, que si bien no son cifras muy abismales, pero hay mayor frecuencia en los pacientes que han utilizado midazolam de mortalidad, en comparación con los pacientes que han utilizado propofol para la sedación. Entonces, de ahí surge, y que rescatamos de todo este artículo, que un buen medicamento para la sedación, la cual no me va a representar mayor uso de vasoactivos, me va a evitar complicaciones y quizás me puede llegar a reducir la mortalidad, pues es el propofol. Obviamente, no solamente se da propofol y midazolam al paciente, sino que el paciente tiene pseudoanalgesia, y al decir pseudoanalgesia, pues obviamente es un medicamento para la sedación y otro para la analgesia. Y en nuestro medio lo más común es que para la sedación sea midazolam y para la analgesia sea fentanil.
Por eso es que ustedes van a ver en las unidades de terapia intensiva y también en las unidades, en las salas de emergencia, que se van fusionando estos medicamentos, ¿no? Midazolam más fentanil. Pero estamos viendo que el combinar propofol más fentanil podría ser muy beneficioso en estos pacientes que están cursando con shock cardiogénico y obviamente están bajo ventilación mecánica en estas unidades. Ahora, si hablamos de porcentajes, fíjense que en la parte inferior tenemos que el 52% de estos pacientes que utilizaron midazolam con shock cardiogénico, obviamente estado graves, críticos, estadios E, pues 52% han presentado mortalidad, mientras que el 38% del grupo del propofol ha presentado mortalidad. O sea, les comentaba, no son cifras tan diferentes, pero obviamente sí hay un porcentaje que es importante recalcar y que es en menor presentación con el uso del propofol. También hay estudios, y este, por ejemplo, es del 2021, es el estudio DOREMI, ¿sí? Tenía ese nombre, DOREMI. Y ese estudio básicamente comparó dos medicamentos que sí se utilizan frecuentemente en el shock cardiogénico. O sea, ese paciente ya está con noradrenalina y a ese paciente se le puede añadir dobutamina o milrinona. ¿Sí? Este estudio, el estudio DOREMI, que así se llama, y ustedes igual lo pueden encontrar, aquí está el código QR en la parte superior de su pantalla, van a encontrar este estudio y van a ver cuál es la característica. Se ha tomado en cuenta 192 pacientes, obviamente de las unidades coronarias, por eso dice UCI cardíaca, ¿no? Con el diagnóstico de shock cardiogénico. De todos estos pacientes, ¿sí? El 49% recibió milrinona y el 54% recibió dobutamina. ¿Y qué podríamos mencionar? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad de este estudio era verificar, pues, si estos pacientes tenían complicaciones a nivel renal, complicaciones a nivel cardíaco, si obviamente llegaban a presentar stroke, algún evento cerebrovascular, e incluso nos hablaba de la mortalidad. O sea, la finalidad era comparar, ¿sí? Con la dobutamina o el milrinón, la mortalidad se incrementaba, con cuál de estos se presentaban mayores complicaciones a nivel renal, a nivel cardíaco, etc. Pero fíjense que en la parte inferior, lo importante de este artículo, de este estudio del DOREMI, si bien no encontró, y acá lo dice, no encontró una diferencia significativa. Entonces, no quiere decir, y esto se pensa, ¿por qué se hizo este estudio? Porque antes se pensaba que el milrinón, la milrinona, tenía superioridad en beneficios, en recuperación, incluso disminuía la mortalidad en estos pacientes que cursaban con shock cardiogénico. Y por eso preferían utilizar ese medicamento en comparación a la dobutamina. Obviamente que los costos de este medicamento es mayor en relación a la dobutamina. Entonces, este estudio tuvo esa finalidad de comparar estos dos vasoactivos, pero se vio que no hay una diferencia. No quiere decir que si yo le coloco a mi paciente milrinón, ese paciente no va a presentar daño renal, no va a presentar alguna complicación cardiovascular o que su mortalidad va a disminuir. No, tienen los mismos beneficios utilizar dobutamina que milrinón. Entonces, en nuestro medio, utilizar o combinar noradrenalina con dobutamina, pues va a tener buenos resultados, de igual manera que estuviese recibiendo noradrenalina con milrinona, ¿sí? Entonces, ese estudio fue importante para determinar esto, ¿sí? Para comparar y prácticamente decir que no es importante, no es mejor utilizar uno en comparación que el otro. Si ustedes recuerdan, las dosis, ya hablábamos, dobutamina 2.5 a 2.5 a 20 microgramos kilogramo minuto, milrinón 0.75
microgramos, kilogramo, minuto, ¿no? Son sus dosis que se utilizan para poder tratar a nuestros pacientes con shock cardiogénico. Bien, también este cuadrito solamente es para mostrarles que de todos estos estudios, de estos pacientes con shock cardiogénico que se van realizando, llamó en cierta manera la atención ciertas características. Se vio que estos pacientes con shock cardiogénico o que entran a los estudios con shock cardiogénico, obviamente que hayan presentado infarto agudo de miocardio, son menos frecuentes que llegan a presentar shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Por eso acá dice en cifras inferiores. Si hablamos de relación, miren, son bajas las cifras de mujeres que están dentro de estos estudios. Ahora, incluso dentro de los estudios, tampoco quiere decir que realmente por las comorbilidades, si así van a desarrollar un shock cardiogénico, aquellos hipertensos que se infartan o aquellos pacientes que consumen cigarrillos en gran cantidad, etcétera, ¿no? Pues tampoco ha visto que realmente estas comorbilidades impliquen o vayan a desencadenar un shock cardiogénico como tal. O incluso datos de hipoperfusión. Por ejemplo, estos pacientes con infarto, con shock cardiogénico que entraron a estos estudios, también se vio que tienen niveles bajos de lactato y que no necesariamente todos los pacientes estaban hipertensos al momento de ingresar a ese estudio. Dentro de las terapias de reperfusión coronaria, ¿sí? Se vio el tratamiento, y esto lo vimos, ¿no? ¿Verdad? De un vaso, la mayor parte de los pacientes, con aquellos que reciben múltiples vasos, ¿no? Entonces, lo más común que de estos pacientes que van entrando a los estudios son solo los que han recibido un tratamiento en un vaso. Obviamente el ECMO, la membrana extracorpórea, tampoco es algo que se tenga en nuestro medio o quizás en la parte de América Latina a disposición para poder realizar en estos pacientes infartados con shock cardiogénico, pero también se ha visto que son pocos por esas mismas circunstancias realmente los pacientes que van entrando a estos estudios. Obviamente van a entrar más pacientes con shock cardiogénico en ciertos lugares. Por ejemplo, en México sí van a entrar más. ¿Por qué? Porque ahí ya está prácticamente familiarizado el uso de la membrana extracorpórea en estos pacientes, ¿no? Como también la mortalidad en pacientes con shock cardiogénico que hayan presentado infarto agudo de miocardio, pues a los 30 días, en la mayoría de los estudios que se han ido realizando, pues ha sido baja. Entonces, estos son algunos datos, características que de igual manera ustedes lo pueden encontrar en esta revisión, en estos estudios, de todos los estudios que van realizando de shock cardiogénico. De igual manera, les voy dejando dos lecturas que si ustedes quieren ampliar esta parte, esta por ejemplo es de inicios del 2022 y también nos habla de las definiciones y la epidemiología del shock cardiogénico y lo pueden encontrar acá. Acá igual vamos a hablar, este es un artículo de una revista chilena, ¿sí? Del 2021 sobre el abordaje de los pacientes con shock cardiogénico. Si quieren revisar y verificar o qué más pueden hacer en cuanto al tratamiento de estos pacientes, pues lo pueden hacer acá. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto al tema de he tratado de revisar y brindar algunas pautas en base a los tratamientos, algunas perlas como nosotros le llamamos.